nuevamente en otro episodio de EZ de Podcast para ustedes. Bienvenidos y Dios los bendiga grandemente. Sus servidores Yolimar Reyes sin Candela y Roger Iglesias para ustedes, siempre sirviéndoles lo mejor que podemos. Amén. Bien, hoy tenemos un tema muy lindo porque se trata sobre la vocación, ¿no? Y para todas esas personas que siempre me preguntan, bueno, pero cuando tú tienes una vocación, ¿qué tan feliz eres o cómo la llevas, no? Porque siempre tenemos como que la imagen de que es triste, es lúgubre, es como que demasiado pesado, ¿no? Entonces, qué bonito que un fray hermano nos venga a hablar de, ¿eres feliz en tu vocación? Y qué mejor manera que él mismo, ¿verdad? Por supuesto. Que nos los explique. Fray Marcos, se presenta, por favor. Viendo por María Visión. Hola Yoli, hola Roger. Que hola. Por cierto, ese es tu apellido. ¿Cuál de los dos? El de Roger Iglesias. Sí. Bueno, creo que le estás haciendo muy buen homenaje y muy buena publicidad al apellido, ¿no? Amén, Somos Iglesia. Amén. Tratamos. Nuestro apellido aunque sea el mío es García Sánchez, pero que también sea Iglesias. Ahora cuando te presentaste yo dije, ojalá que todos podamos ser, si no de apellido, por lo menos de nombre Iglesias, que somos Iglesia. Eso es lo que yo creo que están tratando de hacer ustedes con estos podcasts. Amén. Bueno, pues precisamente adentrándonos a la vocación, yo creo que todos en lo absoluto, cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, estamos llamados. Desde el Génesis estamos llamados, porque si uno hace un repaso del libro del Génesis, ve que la creación se da por esa iniciativa de Dios. Es decir, cada uno de nosotros ha sido llamado a formar parte de esa iniciativa de amor de Dios. Lo primero es que somos todos iniciativa de amor de Dios, porque Dios no se aconsejó con nadie. El Dios creador sencillamente vio todo desordenado, había caos, oscuridad, tiniebla, y dice la palabra que el espíritu, la ruach de Dios, o como se dice en griego, el neuma de Dios, el soplo aleteaba sobre las aguas y comenzó a ordenar. Y lo primero que hace es separar a la oscuridad de la luz o la luz de las tinieblas y crea entonces a los hijos de la luz. Y lo tercero que yo rescato del Génesis es que siempre dice que vio Dios que todo era bueno. Por tanto, el llamado es a hacer amor, luz y bondad. En eso tendríamos que trabajar todos los días, en que nos sintamos hijos del amor de Dios. Nosotros no somos, como decía María Conchita Alonso hace muchos años, a lo mejor ustedes no habían nacido. Una noche de copas, una noche loca, ¿no? Creo que estos días confesaba a una chica, porque yo además estoy haciendo ahorita una maestría en psicología evolutiva y desarrollo humano, del pensamiento humano, y decía la chica que ella se sentía que ella era una equivocación. Y fui a darle la unción a un chico, ya estaba agonizando, y me decía, padre, lo que más lamento es no haber vivido una vida al llamado del amor, al llamado del amar. Como usted decía en la homilía hace 1 año y medio, el chico se acordaba, pero bueno, una leucemia tremenda, y tuvo una conversión en plena enfermedad, y también estaba llamado. Es decir, todo nos habla del llamado. Entonces, lo primero que tendría que rescatar yo en cuanto al tema de la vocación es que estamos llamados desde el vientre materno a sentirnos hijos de esa iniciativa de amor en la luz para la bondad. Si el Génesis dice que vio Dios que todo era bueno, es porque ustedes y yo estamos llamados a esa bondad, pero no una bondad para que la gente nos alabe y nos diga, ay, Fray Marcos, qué lindo es, qué bonito predica, o ese fraile que participa en MasterChef, qué bueno lo hace, sino que esa bondad venga precisamente de aquel que es la bondad primera. Santo Tomás de Aquino, mi hermano en hábito dominico, dice, Dios es suprema bondad, suprema belleza y absoluta verdad. Es decir, estamos llamados a la verdad, que es el amor, porque Dios es amor y es verdad. A la belleza, que es la luz, y a la bondad infinita que proceda de Dios. Porque si no, nuestra bondad, entre comillas, va a ser con doble intención. Por eso es que a veces nos llevamos unas decepciones de la gente que dice, pero él parecía tan bueno, pero siempre el ser humano, por esa limitación, ese también pudiera decirse así, ese llamado a quebrarse sin Dios, que es el pecado,
pues si somos buenos para que todo el mundo diga que nosotros somos buenos, eso no va a servir de nada, porque el mismo Cristo dice, ¿por qué me dices bueno si bueno solamente es Dios? Bueno es Dios. Wow, Total. padre, qué introducción tan especial y llena de tanta sabiduría y conocimiento que nos hace profundizar mucho más en esto de lo que es la vocación, ¿no? Porque siempre vamos a andar caminando pensando cuál es mi vocación y preguntándonos siempre cada día cuál es nuestra vocación y pensamos que está en la superficie, ¿no? Sí. Pensamos que está allá arribita en cualquier cosita que podamos hacer nosotros como humanos, y digo cositas porque a pesar que hagamos grandes obras con nuestra profesión Claro. o con cualquier cosa que el Señor nos ha entregado a hacer, siempre va a ser muy pequeño delante de esa misión que el Señor nos ha entregado espiritualmente, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando Pero si todos los días, perdón, al levantarse y todos los días al acostarse nos repitiésemos eso a nosotros mismos, pero además no en el presente, sino un anhelante futuro. Es decir, ¿cómo es un anhelante futuro? Yo no digo yo soy amor en Dios, yo soy luz en Dios, sino yo voy siendo, ¿no? Los psicólogos dicen que uno va siendo. Yo voy siendo luz. Señor, hoy estoy siendo luz para ti. Mañana cuando me despierto yo me repito, Señor, yo voy siendo amor para ti, amor de ti. Es decir, que el creyente no solamente está llamado a creer, sino que también ser creíble. Claro. El creyente, ese llamado de creer en Cristo, está llamado a creerle a Cristo. Porque una cosa es creer, hasta Satanás cree, pero otra cosa es creerle al Señor, ¿no? Y otra cosa es sentir que estoy creyendo todos los días, que mi fe se va aumentando todos los días, va creciendo si la vamos cuidando y si la vamos regando, porque la fe es un don que se puede perder, y eso es lamentable. Y se puede perder precisamente cuando nos hacemos los oídos sordos o miramos a otro lado y no escuchamos ni vemos a quien nos está llamando a ser amor, luz y bondad. Por eso es importante que desde temprano en la mañana se pregunten, sobre todo los jóvenes que nos están escuchando y aquellos hermanos creyentes, ¿hoy a qué estaré llamado? Porque así haya una llamada en lo absoluto, o una llamada, en el caso, por ejemplo, a la vida sacerdotal o la vida matrimonial, la vida consagrada, pero el día al día, como dice el Salmo, el día al día le pasa su mensaje, a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su llamado, alcanza su pregón. Así dice un salmo que me encanta. Pues que todos los días nos sintamos llamados a eso, a hacer amor, a hacer luz, a hacer bondad cuando corresponda hacerlo. Qué hermoso. Yo me siento yo quisiera aprovechar para contar una anécdota y que el Padre me ayude cómo responder a esta situación. En mi sitio de trabajo fue una clienta y de la nada empezamos a hablar porque yo tengo una fotografía de la Virgencita al lado mío, y empezamos a hablar de la fe católica, de la religión, evangelizando donde uno va. Y ella me hace una pregunta y me dice, ¿sabes que tú no eres cristiana protestante, eres católica? Y le dije, sí, claro, yo soy católica. ¡Wow! Y yo no entiendo cómo tú eres tan alegre y tan divertida, porque yo voy a las otras denominaciones y todas son alegres y los católicos son tan aburridos. Y yo digo, a ver, ya va, espérate. Pero es que es lo que el Padre está diciendo, es algo que se lleva adentro, que se cree. Es algo que hay que vivirlo, no solamente aprender. Pero ¿cómo transmitir ese mensaje? ¿Cómo explicar que uno vivió una conversión, que uno se enamoró, que uno tiene eso adentro? ¿Cómo proyectar esa convicción de amor, de entrega, de lo que usted estaba explicando al principio? Bueno, yo creo, lo primero, mira, respecto a esto que nos cuentas y nos compartes de esta señora es, ojo con confundir la alegría con el gozo verdadero en Cristo. Porque la alegría que irradian, por ejemplo, otras denominaciones cristianas, que yo no soy quien para condenar a nadie, pero sí hacer un juicio en cuanto a... Y no solamente los cristianos protestantes, también dentro del mundo nuestro de la iglesia se vive gente con mucha efusividad momentánea. Y yo estoy viendo con preocupación grupos musicales y todo, y eso está bien. Pero lo que a mí me resulta preocupante, que me estoy ocupando en las charlas formativas para mis jóvenes en la parroquia, es que esa alegría, entre comillas, sea verdaderamente gozo en Cristo. Es decir, la vocación se vive precisamente desde ese enamoramiento, con ese esponsorio y desposorio con la iglesia, sea cual sea tu vocación. Claro. Hay madres de familia, hay esposas, hay niñas, hay jóvenes
eh, hay sacerdotes, hay religiosos consagrados, hay periodistas, hay presentadores de podcast como ustedes, que si tienen un desposorio real, no hace falta que vivan saltando y brincando de manera externa para que crean que son muy alegres. Ese gozo primero es interno y se vive en la verdad, precisamente cuando hablamos de la vocación a la verdad, a la luz. Mira, por ejemplo, hay un pasaje bíblico que a mí me llama mucho la atención, ahora hablando de la verdad y de vivirlo a plenitud. La mujer samaritana, ella vivía muy nostálgica, ese apego afectivo que ella, o esa carencia afectiva que ella experimentaba cuando se encontró con el Señor, fue capaz de desnudarse ante Él y decirle la verdad. Cuando Jesús le dice, busca a tu marido, llama a tu marido, porque ¿por qué te mandas sola a este pozo a esta hora? Ella le dice que no tengo marido, ¿no? Y entonces dice él, es verdad, es que el que tienes tampoco, ya has tenido 5 maridos. Y ella no se puso a discutir con el Señor, ella aceptó su verdad. Y le dice, Señor, dame del agua que brota, ¿no? Tengo sed. Entonces, cuando ella comienza a vivir en esa verdad, y cuando se da cuenta de su verdad, y que ha conocido a aquel que puede saciar, yo me imagino el grito interno y la emoción y el gozo en Cristo que esta mujer pudo haber sentido. O como el pobre ciego, porque además de ciego era mendigo, Bartimeo. O como tantos otros milagros que Jesús fue haciendo en tanta gente que dijo, sí quiero. ¿Cómo se vive respecto a la otra pregunta? Pues diciéndole al Señor todos los días, ahora que veo ahí la palabra efetá, ábrete, abrir los ojos, pues abrirse a la felicidad plena, a la vocación interna primeramente. Que yo pueda sentir felicidad muy, muy en lo íntimo con el Señor. Y luego ya vendrán los holgorios y ya vendrán los saltos y los brincos y los cantos. Pero nosotros no podemos vivir una felicidad que sea meramente externa, porque imagínate, por ejemplo, las misioneras, los misioneros, las monjitas que están al pie de un enfermo que nadie quiere, como los del SIDA o cólera, qué sé yo, y estará triste de momento de ver tantas almas sufriendo en lo físico, pero el gozo que estos misioneros y esta gente que está con los más pobres, eso no lo podemos nosotros sentir a no ser que verdaderamente estemos enamorados como ellos de Cristo. Claro. Y eso, y yo creo que fue lo que sintieron los santos. Yo creo que los santos experimentaron ese enamoramiento tan profundo y ese desposorio con la iglesia a través de la Eucaristía. Por eso el sacramento central de nuestra fe es la Eucaristía, es el alimento, es Cristo, el gran Dios, el gran yo soy el camino, yo soy el pan, y a nosotros nos dice, y vosotros sois la sal y la luz. Y Cristo no miente. Si Cristo dice que vosotros sois la sal y la luz, es porque vosotros sois la sal y la luz. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? Es decir, si la sal le falta sabor, si a nosotros nos falta, hablando de la vida es una receta, si nos falta ese sabor de Cristo, eso también se va a notar. Yo siempre he dicho, Yoli, que la gente que ora se le nota y la gente que no ora también se le nota. Porque yo he experimentado, por ejemplo, hay preguntas que la gente no se logra responder. Yo los invito a que vean este documental de Libres, está en las plataformas, en algunas plataformas. Habla sobre la vida monástica, la vida de clausura dentro de la iglesia. Yo tengo una amiga que dice, yo no logro entender cómo una mujer y un hombre que se van el fugamundi, ¿no? Lo que decimos, y están tan sonrientes, viviendo esa vida como tan triste y tan sola. Entonces también a qué llamamos tristeza. Claro. No solamente preguntarnos a qué llamamos felicidad y alegría, sino también a qué estamos llamando soledad y tristeza. Claro. Valdría la pena de preguntarnos la otra, la contraportada. Sí, la contraparte, ¿no? Sí. Sí, para poder experimentar si verdaderamente yo vivo en felicidad, con esa vocación a la que he sido llamado, o vivo en la tristeza. Por ejemplo, yo sé que seguramente muchos de vuestros amigos más cercanos, o la gente que ustedes conocen, o los que pudieron estudiar con ustedes en la universidad, cuando ven este podcast estarán diciendo, pero como Yoli, teniendo otras tantas cualidades, se pone a hablar de la iglesia y de Dios, o como Roger, teniendo a lo mejor otra visión de la vida antes, o qué sé yo, está ahora con una imagen de la Virgen ahí hablando de Dios. Bueno, pues no digamos tanto,
seamos y luego hagamos, para que estos que creen sean también creíbles. Bravo. Y que nos puedan ver enamorados de Cristo. El que está enamorado de Cristo se enamora del sacramento, que es la Eucaristía, y de la madre y maestra, que es la iglesia, que no es un hospital, perdón, que no es como dijeron por allí alguna vez, que no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores, y que como nos sabemos pecadores y asumimos que somos pecadores, también asumimos que somos la sal y la luz, y esa sal y esa luz que se debe dar a este mundo que nos ofrece otras recetas, pero hay una indigestión terrible de soledad y tristeza real y verdadera. Lo podemos experimentar quienes trabajamos, por ejemplo, con el tema de la confesión, o yo que hago acompañamientos psicoterapéuticos en cuanto a espiritualidad. Me doy cuenta cada día que sale alguien, después de haber hablado 1 hora o 2 horas conmigo, yo digo, madre mía, qué soledad de esta alma, qué tristeza, o sea, y teniendo además dinero, y teniendo poder, y teniendo... Miren, les voy a contar un ejemplo, ahora que se me viene a la mente, antes de que se me olvide. Ustedes me dicen cuando hay que cortar, porque a mí hay que darme 5 golpes para que hable y después hay que darme 10 para que me calle. No, buenísimo, padre. No, dile, padre. Continúa. Yo estaba confesando a una... Bueno, ella no se vino a confesar, ¿sabes? Porque no era practicante, pero sí recuerdo que después de eso ya ha ido dando paso. No voy a decir el nombre, por supuesto, pero es una reconocida actriz aquí en España. Me contactó por esto de MasterChef, que le gustó mucho cómo yo hablaba, que le daba paz y todo. Entonces, me contactó y vino aquí a la parroquia un día que quedamos. Bueno, cuando algunos frailes que la vieron, que la conocen mejor que yo, wow, qué guapa. Y es una mujer que tiene unos 2 millones, no sé cuántos seguidores. Todos los días hoy les voy a contar, no sé qué, esto no me acuerdo el nombre en inglés, ¿cómo es que se llaman? Que desde la cama se comienzan a estirar y hacen todo el proceso del día, ¿no? Y es una vida perfecta, o sea, te levantas, ya no te levantas ni siquiera despeinada, ya se levantan casi que maquilladas y arregladas y todo. Y peinadas, arregladas. Yo no sé si es que el peluquero duerme al lado de ellas y entonces... Pero bueno, se levantan de una vez, hacen yoga, hacen respiración, hacen meditación, se comen 4 huevos cocidos. No sé en qué tiempo les da, o sea, todo eso es un resumen, ¿no? Y es una vida que cualquiera que lo sigue dice, pues yo quiero vivir ahí, sí, pero claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo le estaba diciendo ahorita a Roger que cuando, oye, estoy pidiendo el taxi, no llega el Uber, yo vengo de hacer unos guisos de hallacas para 200 hallacas que me tengo que sentar a hacer mañana. Y entonces, yo decía, ay, Dios mío, qué vida tan envidiable la de estos, ¿cómo es que se llaman? Influencers. Artistas. Influencers. Wow, que es una cosa. Y bueno, y el video dura como 5 minutos y al final se despiden y se vuelven a acostar espectaculares, o sea, después de una ducha y se vuelven a acostar guapísimos, guapísimas. Bueno, esta mujer es de estas, ¿no? Y quien siempre tiene una frase y de grandes pensadores y casi que me estaba diciendo que le diera frases bíblicas para poner también en sus pensamientos. Y de repente estamos hablando, ella está llorando muchísimo, contándome algo de su vida bastante triste, muy, muy traumático, y otras cosas que la hacen sufrir mucho. Y de repente me dice, Fray, espera un momentito, por favor. Se limpió, se sonó la nariz, pero fue en cuestión de un momentito, agarró el móvil y dice, estoy en un lugar que ustedes no pueden creerlo, no les voy a decir dónde ni con quién estoy, pero hoy les quiero recomendar, ánimo, sean felices, la vida es hermosa. Bueno, y esto pensando yo, Wow. y tal, y de repente dice, bueno, besitos, chao, y a estar siempre radiante, siempre bello, porque la vida es perfecta. Adiós. Lo subió a la historia, pim, pim, empieza a sonar el me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero mientras eso ella aparta el móvil y se pone a llorar otra vez. Y en ese momento me di cuenta, en un resumen, estaba viviendo VIP ahí en primera fila, cómo es el mundo y cómo está el mundo hoy. Entonces, vivimos un mundo que no es verdad. Vivimos una vocación que no es nuestra vocación. Y entonces justamente yo le estaba diciendo a ella, porque uno de los grandes conflictos que tiene es que no sabe qué hacer con su vida, porque gana muy bien, pero yo no quiero hacer esto, pero me estoy llamada a hacer aquello. Entonces yo le decía, mira, una de las vocaciones más hermosas, yo sé que a lo mejor tú no eres muy practicante, pero una de las vocaciones más hermosas que nosotros tenemos como hijos de Dios es hacer felices.
y a dar felicidad a otros. Y entonces, claro, lo que pasa es que hemos resumido, le dije, y les digo a todos ahora, y hemos conceptualizado la felicidad como estar pegando brincos y saltos y todos los días tener un bochinche, y todos los días tener un cóctel, y todos los días tener un vino, y todos los días tener... Y fíjate que nosotros podemos ser felices siempre y cuando seamos agradecidos, aún en los momentos más amargos que tengamos, porque esos momentos amargos siempre traen consigo un aprendizaje. Y Dios no se deja ganar en generosidad, y Dios siempre saca algo de luz cuando creemos que la noche ha ganado y que la noche tiene la última palabra. La voz del Señor sentencia: yo estoy contigo, ánimo. Entonces nos dice como a los discípulos en la barca: hombres o mujeres de poca fe, ¿acaso yo no voy con ustedes? San Agustín dice: si Cristo duerme es porque no le has pegado un grito. Así que pégale un grito y dile: Señor, si tú me has llamado a la felicidad, ¿cómo es que te quedas dormido a mi lado y yo te quiero sentir? Y es que precisamente la pregunta es: entonces, ¿qué es la felicidad? Si estamos llamados a ser felices, ¿cómo es? Bueno, la felicidad es un camino, no es el fin, no es el fin último. La felicidad es cómo enfrento, confronto y afronto cada situación de la vida. Sea porque gané, o sea porque no gané, pero aprendí. Y estamos Amén. llamados como cristianos. Claro, Cristo no estaba en una tómbola ahí clavado y con corona de espinas. La Santísima Virgen no estaba al pie de la cruz allá brincando y saltando y diciéndole a Juan: mira, chamo, tranquilo, porque es que este va a pasado mañana ya está resucitado, tú tranquilo, no te des mala vida. No, o sea, había una tristeza, había un Claro. llanto, había un grito de dolor. Inclusive Cristo nos enseña a gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Señor, no te quedes solo, no te quedes sordo, no te quedes lejos. Yo no te siento. Haz que yo te sienta, porque yo sé que tú estás aquí. Lo que pasa es que yo no te siento y Amén. yo te quiero sentir. Entonces, a esa pregunta de cómo hacer, que pues más que hacer es primeramente nosotros ser. Porque cuando el cristiano se convierte en al mundo activo que tenemos, al activismo fugaz, estrepitoso y demandante y además cruel muchas veces, donde si tú te detienes un poquito a hacer un stop, te lleva a todo el mundo por delante. Si nosotros como creyentes estamos, en vez de estar llamados a lo que estamos, o de responder a lo que estamos llamados, respondemos al mundo con esa actividad de nunca parar, pues nos convertimos en hacedores, pero ontológicamente hablando, el ser, y es, por ejemplo, los fracasos de las vocaciones a veces, de los religiosos o las religiosas, que estamos acostumbrados a hacer, y eso es muy bonito, o de los jóvenes cristianos católicos como ustedes, que están dedicados este tiempo a propagar, pero hacer. Y Dios no juzga que hacer sea trabajar para Él, como Marta y María. Marta estaba haciendo para el Señor, estaba trabajando, pero María estaba dejando que el Señor trabajara en ella. Fíjate que Cristo no dice: mira, Marta, tú estás haciendo algo muy malo. No, sencillamente: Marta, te estás atribulando, muchas cosas estás haciendo, pero una es Lo es más necesaria y importante. buena. María la ha escogido y nadie se la quitará, porque en la escucha, es decir, en el trabajo que yo estoy haciendo ahora en ella y ella me está prestando atención, es que después podemos hacer. Pero para un momentico, como decimos en Venezuela, quieto en primera, no vas a correr, no te vas a robar la base, pues te pueden hacer algo. Y entonces, o cuando uno está cocinando, yo me detengo y pruebo a ver qué tal está. Yo creo que Dios es un gran cocinero en nuestra vida. A ver, Estamos padre, llamados a hacer ese plato enorme que le podemos bellísimo. presentar a los demás, una vida católica bien vivida. Bellísimo, bellísimo. Y a usted nos lo está poniendo muy fácil porque, ¿verdad? No tenemos ni que hacerle preguntas porque el padre todo lo dice de una vez. Qué buena esa receta del padre, ¿verdad? Nos dejó en home, padre. Excelente todo esto que nos dice y nos comparte, además que nos llena de bastante gratificación tener esta guía, ¿no? De buscar cómo buscar nuestra vocación y de cómo actuar sinceramente en eso que tenemos que dar a los demás. Y empezar por nosotros para poder ir a los demás con más frutos. Padre, yo tengo esa convicción de que usted hablaba al principio, de que no es necesario todo este brincoleteo y esta algarabía externa, sino más bien sentir paz, sentir ese gozo. Y es como yo he identificado que puedo ir de alguna forma, así sea pequeños pasos en el camino hacia el Señor, ¿no? En el camino hacia Dios, porque vamos sintiendo paz con las cosas que hacemos y eso es el gozo que uno siente día a día en el diario vivir y en la cotidianidad de llevar la palabra del Señor a los demás.
Estoy totalmente de acuerdo con esto y sí, muy cierto estos ejemplos que está poniendo de que la Virgen no anda dando brincos ni Jesús anda dando, ¿no? Gritos y alborotos por todas partes. Ahora, ¿cómo se presenta en un mundo donde quiere vivir siempre en esta gritería y siempre en este ruido? Ajá. Porque el ruido apaga muchas cosas, ¿no? Sí. El ruido te hace No te deja escuchar. aislarte de ti mismo, ¿no? ¿Cómo se hace, por lo menos en la juventud, que creo que es un tema que usted trabaja bastante y con su grupo en la parroquia? ¿Cómo se les hace para hacerles entender que no es necesario tanto ruido, sino más bien el silencio, como el silencio de María, y ahora que la estamos recordando en el Adviento tanto? Ese silencio de María que fue la que la hizo tener todas esas cosas en el corazón y entregárselas al Señor. Bueno, mira, hay dos verbos muy importantes que yo trabajo. Mira, yo en Venezuela daba escuela para padres en varios colegios de las hermanas dominicas y en los colegios que tenemos los frailes allá en Venezuela, que son cuatro, cinco. Y es una anécdota que me sirvió muchísimo porque resulta que di una charla de escuela para padres, todo el mundo se levantó, aplaudió, igual, fotos van, fotos vienen, y me gustó. Y de repente hay un señor ahí en la esquina de la tarima, un señor así con cara de como que va a estornudar, esta gente que siempre está como que va a estornudar, todo serio. Ahí, todo. Entonces, me dijo, padre, y yo sí, dígame, ¿puede bajar un momento? Sí. Eso fue en el Vigía, en la zona sur del lago, ¿no? Bastante caluroso. Entonces me dice que yo quiero que usted vaya mañana para que hable con mi mujer, porque mi mujer no pudo venir y ella era la que tenía que escuchar esta charla. Pero claro, yo no le tenía confianza al señor y porque yo le iba a decir, ella y usted no. O sea, usted vino, pero bueno. Y le dije yo, perdón perdón, no voy a hacer un inciso, que si me escuchan un poco acatarrado es porque ahorita los cambios de clima aquí No son se bastante No, malos. no se preocupe, aquí estamos igual. Bueno, cierro el inciso. Entonces este hombre me llama y me dice que si puedo ir, y le dije yo sí, le voy a decir a Soroneida, una hermana que me acompañe, y me dice, no, yo quiero que usted vaya solo conmigo. Bueno, fuimos vía al sur del lago donde hay unas haciendas hermosísimas y de producción de plátano y de queso, ganado y tal. Y el señor no hablaba nada, ¿no? Y yo veo que tenía un arma aquí, yo dije, ay Dios mío, ¿qué diría yo ayer en esa charla? Yo decía, bueno, voy a despedirme aquí de mi familia, pero cuando veo el celular no tenía señal. Mira, yo no había contado tantas vacas y tantos estantillos, tanto como esta vez. Lo único que alcanzo a recordar fue que yo le dije, parece mentira, pero esto es tan caliente y qué bonitos paisajes hay aquí. Bueno, llegamos a una casa muy bonita, por eso es que yo digo que hay casas muy bonitas, pero hay hogares muy tristes. Y uno puede vivir en una mansión, pero no hay hogar. Claro. Vivimos mucho hoy. Bueno, y entonces este señor se baja, ni me dice bájese, nada. Yo me bajo, yo decía, Dios mío, yo con hábito. Yo dije, Dios mío, dígame, un perro para yo correr. Porque en las fincas estas generalmente hay varios perros y son casi que del tamaño de las vacas. Bueno, la señora bajó, me acuerdo de las escaleras, me dice, Fray, qué vergüenza que, padre, mi marido no lo invitó a sentar. Bueno, el tema es que nos sentamos los tres a conversar. Entonces, después de 1 hora y media, yo le digo a él, para ir concluyendo, dígame una cosa que le guste de ella y una cosa que no le guste. Y usted también, le dije a la señora, una señora guapísima, muy educada, muy fina. Y entonces me dice él, padre, a mí me gusta que ella está siempre en la casa. Siempre está aquí con los muchachos, siempre yo cuando la vi, yo dije, esta va a ser la madre de mis hijos porque es una mujer educada, como la ve y tal, plin, plum, plan, siempre está. Pero a veces no es buena madre, que a todo le dice que sí a los muchachos y usted sabe qué tal. Le digo yo, ¿y usted? Le digo yo a la señora, ¿no? Y me dice, a mí me gusta mucho que él es muy buen marido y es excelente padre, excelente amigo, excelente hijo, es muy buena persona, padre, pero nunca está. Entonces ahí está tu respuesta, Roger. Ser y estar, estar es ser. En un mundo que nos exige, cuando hay que hacer silencio, aún cuando haya ruido, yo tengo que ser silencio dentro de mí. Has mencionado la palabra paz. Yo no tengo por qué tener paz. Yo estoy llamado a ser un hombre de paz. Porque Cristo fue un hombre de paz aún en medio de la injusticia y de sus palabras a veces bastante fuertes.
que había que decirlas. A mí a veces cuando se me sale el carácter, me dicen, ¿eso qué es fraile? Y yo le digo, sí, pero es que el Señor dijo, sed manso, no menso. Entonces hay que poner carácter cuando hay que poner, en uno mismo y en los demás, Amén. pero sin perder la paz Claro. que estamos. Y eso lo logramos siendo y estando y siendo todos los días. Es decir, mi vida religiosa gira en torno a una vida de oración y de contemplación en medio de la acción. Santo Domingo de Guzmán, cuando funda los frailes dominicos hace 807 años, las órdenes mendicantes, que son los franciscanos, los carmelitas, los agustinos, los mercedarios y nosotros los dominicos, no existían. Existía la vida consagrada monástica, monasterios, y eso es inclusive tomando ejemplos de esta gente como Juan el Bautista, que se alejaba el fugamundi, y bueno, vestían un hábito, se alejaban del mundo en el desierto. Generalmente los monasterios fueron hechos, lo que pasa es que después ya se comenzaron a poblar, pero los monasterios siempre eran hechos en una montaña, en un desierto, muy alejado del ruido. Y aun cuando los construían cerca de la ciudad, los monjes están llamados y las monjas a un ambiente, a un clima de silencio que les permita una interiorización. Y aún en medio de la urbe, ellos no pierden ese sentido de ser hombres y mujeres de silencio. Por eso ahí está la respuesta a esa pregunta: ¿cómo ser en un mundo? Bueno, siendo y estando y siendo. Y ahí hay que también tener unas cosas claras en la vida, y no solamente en la vida católica. Este podcast me encanta porque nos sirve también para aquellos que nos puedan escuchar, pero que son confesionales o qué sé yo, pero que lo escuchen, ojalá, que les sirva para distinguir y tener una diferencia clara entre ocupación, profesión y vocación. Porque hay gente muy bendecida en la vida que está ejerciendo o está ocupándose en su profesión de manera vocacional. O hay gente que está ejerciendo su profesión vocacionalmente ocupados. No sé si me hago entender. Sí, total. Hay médicos, enfermeras, abogados, ingenieros que están muy ocupados ejerciendo su vocación a través de su profesión. Esa gente es bendecida. Pero ustedes creo que son venezolanos como yo, Sí. saben que a los venezolanos nos ha tocado explorar, a unos más que a otros. Yo estoy asombradísimo de esto que llaman resiliencia, pero ojalá que esa resiliencia esté fundada en Dios, que es la roca, en el Señor. Amén. Y es que hay gente que no sabía que tenía una vocación. Exacto. O sea, hay gente que estudió una profesión por el tema dinero, el tema herencia, el tema Exacto. Seguir un legado familiar, porque esto es lo que hay, qué sé yo, porque me salió este cupo en la universidad y tuve que darle. Pero hay gente que ha descubierto su vocación, bendita sea la hora, ahí es donde yo digo que esa felicidad es como afrontamos, confrontamos y enfrentamos. Yo conozco una señora que era de mi pueblo del sur del lago, que llegó a ser gerente de una entidad bancaria en Venezuela durante casi 20 años. Y cuando ella tuvo que emigrar a otro país y se fue a la costa de un país cercano, ella dijo que ella nunca se había planteado hacer uñas y hacer clinejas de estas trencitas que son pegadas en las playas. Bueno, ella ya tiene tres puestos, como 3 kioscos, wow. donde se hace clinejas. Ella ahora es la dueña y ella es la que imparte esos cursos. Y era la gerente de una entidad bancaria. Ella estudió esa profesión porque dice que, bueno, más o menos le gustaba, pero que ella dice que ella desde niña, ella sentía otro llamado, como a jugar a la muñeca y peinarla. Entonces, cuando yo le hice más o menos un acompañamiento, ella se llama Luisa, y yo le decía, Luisa, pues estás ahora ejerciendo tu vocación, y por eso es que estás ocupada ejerciendo ahora tu vocación y no tu profesión universitaria, pero estás feliz. Entonces, eso también hay que escudriñarlo y hay que decir, oye, yo me siento llamado a esto. Evidentemente hay que tomar en cuenta que nosotros no somos seres gloriosos. Ya desearía yo tener un cuerpo glorioso donde no me cuide tanto pudiera comer todo lo que quiero y no comer tanto coliflor y tanto brócoli. Pida 2 cuerpos de eso, padre, por favor, pida 2. Para cuidar esta dieta, pero evidentemente hay que tomar en cuenta el tema económico, que también nosotros tenemos esas necesidades. O sea, dice la misma palabra de Dios, el trabajador merece su salario, ¿no? Y quien no trabaje, dice San Pablo, que no coma. Es decir, estamos pues llamados al trabajo digno, que dignifique
y a recibir una remuneración para poder subsistir y sobrevivir. Pero que eso no nos quite el examinarnos y hacer a través de de escudriñar esa dimensión espiritual. ¿A qué me siento llamado? Eh, ¿Qué voy a hacer el día que yo diga, esto no era mi vida? ¿En qué me voy a ocupar? Y hablando cristiana y católicamente, pues, ¿a qué me siento llamado además dentro de la iglesia? Que ya ser practicante hoy por hoy en este mundo que vivimos ya es una vocación. Y muchos carismas, muchos dones nos ha dado el Señor. El mismo San Pablo habla muy lindo de que todos no podemos ser la cabeza, el brazo, el ojo, ¿no? Hay diferentes miembros de ese gran cuerpo. Y ahí habla también de la vocación, ¿no? ¿A qué estamos llamados a hacer? Y lo primero que estamos llamados a hacer los cristianos es al servicio, con amor, a donde estemos ocupados. Mira, y en las parroquias siempre se encuentran esas confrontaciones, a veces hasta poco dignas, pero no lo sabemos gestionar mucho psicológicamente, que los del coro se sienten celosos con los lectores o que las lectoras se Sí, metieron en el lo de la celo, el celo catequesis. apostólico. Eso aplica. El celo apostólico es a Pero, nivel mundial. pero es un celo apostólico que se tiene que vivir desde lo que Claro. dice San Pablo. A mí me encanta San Pablo, o sea, desde lo que dice, ¿no? ¿A qué estáis llamados? Pues primero a servir, pero recordar que no todos podemos ser un solo miembro. Cada uno es un miembro importante, además, importantísimo. No porque tú seas la uña del dedo chiquito del pie, eres menos importante que la vesícula. Todos somos Eres necesarios. importante. Todos somos necesarios. Importante. Sí, padre, fíjese que ¿Sabes? antes de comenzar a grabar con usted, estamos conversando de eso, Sí. de que todo deseo humano tiene detrás un deseo santo, ¿no? Ujú. Y que ese hay que ir buscando y escudriñar para conseguir dentro de nosotros que es esa vocación a la cual el Señor nos ha llamado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? 5. Que nos quedan 5 minutos, nos están diciendo aquí. Es que Yolimar no me Sí, sabe hacer las señas yo en la hablo cámara. mucho. Pero bien, padre, nos encantaría estos últimos minutos deseo santo. estos últimos minutos con usted, conocer esa experiencia que tuvo ahí en MasterChef, en esa receta que usted trae para la vida, para ver cómo conseguimos la vocación y cómo fue esa experiencia con sus compañeros, donde los llevó también, me imagino, a muchos a ver su vocación, ¿no? Ahí dentro. Sí, mira que había gente muy joven allí, entonces se interesaron ya después, cuando ya me tenían un poco más de confianza. España vive ahorita una pubertad católica, siempre lo he dicho, bastante fuerte Sí. en cuanto al anticlericalismo y lo confesional que se está volviendo, pero hay un resurgir y yo soy un hombre de esperanza y siempre predico un minuto en mi cuenta de mi amigo el Fray, hay esperanza, ¿no? Y entonces muchos de los jóvenes, los más jóvenes que yo que estaban allí, yo les decía, mira, le recalcaba mucho el tema de vivir a lo que estamos llamados para poder. Yo leí alguna vez una frase que decía, yo no trabajo, yo hago lo que me apasiona y el que hace lo que le apasiona pues ya sencillamente no trabaja. Es que a veces confundimos el empleo, el trabajo con esclavitud o que me toca hacer esto, qué fastidio. Totalmente, sí. Y cuando eso comienza a ser así, católicos y no católicos, cuando eso comienza a ser así, es que hay que revisar si estamos respondiendo verdaderamente a ese llamado. Bueno, para concluir, antes de que la productora o el productor les siga haciendo señas ahí, que Sí, ya doña casi Giovanna, nuestra que está madre, por aquí atrás, así, diciéndonos que casi ya. que nuestra madrecita bella ahí, el Fátima, de casi Esta que es la dice, verdadera ya, mi jefa, amor, así que bueno, vamos. dígale a Fray Marco que vaya concluyendo. Todos estamos llamados a amar, porque dice San Juan de la Bravo. Cruz, al atardecer de la vida, seremos examinados en el amor. Y por eso, cuando yo decidí dar el sí para ir a participar, con mucho miedo, por supuesto, y muchos temores, muchas preguntas, muchas expectativas, yo me abandoné. Y yo le dije al Señor, porque yo he tenido muchas crisis, esto da para otro programa, de la vocación, la profesión, por eso es que yo doy charlas, porque le evito ese sufrimiento que yo tuve, porque yo soy un eterno enamorado de mi carrera profesional, que es el periodismo y la locución, y ahora la psicología. Entonces, yo le he dicho a la gente, luche por lo que verdaderamente ama y por lo que le verdaderamente se siente llamado. Lo que pasa es que, claro, el llamado a la vida religiosa es como una opción de vida bastante preferencial dentro de la iglesia porque exige bastante. Y entonces, a una llamada fuerte, una respuesta fuerte, y a los que me estén escuchando, si tienen esa llamada a servir dentro de la iglesia, no se deje gritar más, respóndale al Señor. Él no se deja ganar en generosidad. Y yo por mi vida propia lo sé y lo he experimentado, el que deja
casa, todo por mí, recibirá el 100 por 1. Créanme que sí. Y lo primero que recibimos es hacer y a sentirnos y a percibir esa paz del Señor en cada Eucaristía y en cada momento de oración íntimo con el Señor. Y eso ya no tiene precio terrenal. Entonces yo me decidí fue porque yo decía, bueno, si el Señor me ha dado la oportunidad de estudiar, de prepararme comunicacionalmente, ya saben que a mí ideas me pueden faltar, pero ya se dan cuenta que palabras jamás. Entonces, ya que no tengo ese temor de la cámara ni miedo escénico, Señor, úsame, pero que yo no vaya a entrar en conflicto otra vez, a pararme en una Y, a ver si es no. Úsame y que cuando yo me tenga que ir, así me quiera quedar humanamente hablando, arráncame de allí. Y si yo no voy a darte gloria y no voy a servir para refrescar la iglesia en este país, mejor quítame así yo lo quiera. Y todo se fue cumpliendo conforme yo lo pedía en oración. Porque Amén. cuando ya yo dije, ya está sembrada la esperanza, ya está sembrado, mira, hice varios, he hecho 3 bodas, confirmaciones, bautizos, yo decía, ya se sembró, ahora me quiero ir, porque ya me di cuenta, una de las cosas que me di cuenta es que yo quiero a mis frailes, con todo y lo que a veces peleamos, nos agarramos por los moños, no sé qué más, quiero mi comunidad, amo mi sacerdocio y mi vida consagrada. Y sobre todo lo que más me hacía falta, porque estábamos encerrados allí, todos conviviendo, es la Eucaristía. Y entonces yo le di gracias a Dios, porque yo dije, esto ha sido una oportunidad grande, vine de misionero, salí de mi zona de confort, me enviaste, ahora por favor te lo pido de rodillas, se lo pedí en la habitación donde yo dormía, que me consiguió mi compañero francés y me dice, Fray, ¿qué está haciendo ahí arrodilladito? Y yo le dije, le estoy pidiendo al Señor que ya, que me arranque. Yo me quiero quedar. Y me acuerdo que me abrazó muy duro, muy fuerte, porque decía, yo no quiero que usted se vaya, usted me ha enseñado mucho el rosario y tal. Y yo decía, pero ya, yo me siento en paz. Bueno, no sé si han visto el final o el capítulo final de MasterChef cuando yo salí, que dije a bendecir siempre, a esta sociedad le hace falta bendecir. Los jueces lloraron, los camarógrafos, cuando se apagó la luz y que yo di el delantal, se fueron un montón de gente detrás de mí a llorar, a abrazarme. Eso fue hermoso internamente, lástima eso no se graba, pero fue muy bonito, muy edificante, porque me sentí levantado, dignificado por aquel que me envió. Y yo estoy seguro que el Señor fue quien me envió, hizo la obra. Cuando la gente dice, wow, vaya respuesta la que usted dio, qué inteligente. Yo le digo, no crea usted que yo soy tan listo, no, si de mí dependiera. Eso fue el Espíritu Santo. Y yo lo creo, y lo digo con total convicción. El Señor me ha sostenido, me llamó a esa misión, le respondí, y luego cuando yo le dije, ya, Señor, sácame de aquí. Amén. Bueno, Padre, aquí están ya a punto que nos apagan la luz. Entonces, de verdad, yo quiero darle las gracias infinitas por toda esta conversación que hemos tenido. Bueno, donde más conversó usted que nosotros, pero muy rico. Por todo este monólogo que usted nos ha muy edificante, de verdad. Y gracias por esta receta que nos deja para conseguir nuestra vocación de vida. Y asegúrese de que vamos a seguir escribiendo y llamándolo para concretar otras nuevas entrevistas, porque hay mucho que aprender de todo esto que usted nos está compartiendo. Bueno, y además viene el próximo año, ya se concreta lo de Predicocinando, que es mi proyecto con el Señor, de predicación y cocina. Bravo. Ahí lo vamos a estar apoyando. Bueno, Roger y Yoli, nunca dejen de saberse sal y luz. Amén. Si el Señor les ha dicho, vosotros sois la sal y la luz, es porque vosotros sois la sal y la luz. Ahora responderle. Amén. Además, Yoli tiene ese apellido, también me llamó mucho la atención, tu apellido, porque decía Yoli Reyes. Incandela. Reyes, como nos dicen, sacerdotes, profeta y rey. El fuego del Espíritu Santo, ¿no? El fuego del Espíritu Santo. Bueno, que la bendición de Dios, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre y los haga cada día más felices en Cristo de servirle a Él, como nuestra madrecita bella que tenéis vosotros ahí. Pero mira, no me van a hacer coquito, porque miren lo que me acaban de regalar la Madre General de las Dominicas Venezolanas. Hermosa. Amén. Dios lo bendiga, Padre. Amén. Gracias igualmente. Saludos a todos los de María Visión. Gracias. Un abrazo. Gracias, María Visión. Gracias a todos por acompañarnos. Buenísimo. Esto fue otro episodio de FT de Podcast. Nos seguimos viendo por acá. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.